tú me avisas cuando ya. Perfecto, ya empezamos grabación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por continuar acompañándonos en esta programación que realizamos desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en el programa Salud UNAL Contigo. Esta es nuestra tercera charla del día en el marco del Día Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en donde en este día se discuten indudablemente los desafíos globales actuales, el nuevo contexto de la práctica de la seguridad y salud ocupacional, en donde desde la Organización Internacional del Trabajo se destaca el avance tecnológico, los riesgos emergentes en el lugar de trabajo y los cambios en los patrones de empleo y composición de la fuerza laboral, junto con la necesidad de nuevos enfoques preventivos para hacer frente a los nuevos desafíos. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a nuestra colega presidenta del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, Flor Esperanza Rodríguez Ferro, precisamente porque en este desafío que nos muestra la Organización Internacional del Trabajo para hoy precisamente, menciona que cada uno de nosotros es responsable de detener las muertes y lesiones en el trabajo, que los gobiernos son responsables de proporcionar la infraestructura, las leyes y servicios necesarios para garantizar que los trabajadores sigan siendo empleables y que las empresas prosperen. Esto incluye el desarrollo de una política nacional, de un programa nacional y un sistema de inspección para hacer cumplir la ley. En este sentido, entonces, queremos como colectivo precisamente tener una posición que no solamente hace este pronunciamiento desde nuestro gremio de la terapia ocupacional, sino que para el día de hoy, con el tema seguridad y salud de los trabajadores de la salud, un pronunciamiento colectivo precisamente queremos traerlo por la situación actual y por lo que históricamente también nos ha tocado. La profesora Flor Esperanza Rodríguez Ferro es terapeuta ocupacional, ella es magíster en discapacidad e inclusión social, también es magíster en educación, ella es instructora en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud de la CIF por la parte de la Organización Panamericana de la Salud. Ella es especialista en administración de salud ocupacional y se desempeña como docente en varias universidades, entre las que destacamos obviamente la Universidad Nacional, con el Departamento de la Ocupación Humana y el Diplomado de la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral. La profesora Esperanza Rodríguez, actual presidenta del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Me dicen por favor si se ve la presentación, si en algún momento hay algún inconveniente. Sí, perfecto. Bueno. Les recomiendo entonces que por favor cierren sus micrófonos. Al final vamos a tener de 10 a 15 minutos de preguntas, entonces después de la presentación. Gracias. Bueno, la agenda que vamos a desarrollar consta de 5 puntos. Un primer momento que se denomina reconociéndonos, un segundo momento donde hablaremos de seguridad y salud en el trabajo, tercero, otras líneas de frente, aquellas de las que nadie habla, y cuarto, un pronunciamiento colectivo para cerrar con la parte de preguntas. Para empezar, básicamente, quiero arrancar con esta cita de Lancet, citado por la OIT justo en este mes de abril, donde habla de los trabajadores sanitarios y nos dice lo siguiente: durante un brote, el riesgo es mayor para los trabajadores en primera línea de respuesta a la emergencia, como los trabajadores sanitarios y en particular los que participan activamente en la gestión del brote. Los primeros en responder de los equipos médicos de urgencias, los trabajadores sanitarios en las unidades de urgencias y las unidades de tratamiento especializado, el transporte y los primeros auxilios. En la actual pandemia de COVID-19, países como Italia y China han informado que los trabajadores sanitarios representan alrededor del 20% del total de casos confirmados como positivos. Con esta reflexión, entonces, quiero plantear lo siguiente, y es reconocernos. ¿Y cómo nos reconocemos? Pues básicamente
Según la literatura internacional, nosotros hablamos de talento humano en salud, como aparece en Colombia específicamente, personal sanitario o trabajadores sanitarios en un contexto muy europeo, trabajadores de la salud y profesionales de la salud, como aparece en el contexto latinoamericano, y también personal sanitario. Sin embargo, aquí quiero hacerles una invitación especial a todos los asistentes porque desde los colegios profesionales de las diferentes disciplinas que representan el talento humano en salud en Colombia, algo que nos sigue preocupando es las expresiones que incluso se utilizan desde los actores institucionales, desde el mismo presidente de la República, cuando se habla de personal paramédico. El personal paramédico en este contexto no es un término correcto a utilizar. Aquí no hablamos de personal paramédico, acá hablamos de un talento humano en salud, hablamos de un personal sanitario, hablamos de trabajadores de la salud y de profesionales de la salud que hoy, independientemente del escenario en el que se estén jugando sus vidas, independientemente en el escenario en el que laboren, también representan otras líneas de frente que a veces no son reconocidas en los escenarios internacionales y nacionales. En este contexto, esta diapositiva que les estoy mostrando en estos momentos representa algo que en el contexto de salud y seguridad en el trabajo venimos desarrollando los diferentes colegios profesionales y asociaciones reconocidas por Colombia desde el último mes. En este orden de ideas, Colombia en estos momentos cuenta con un grupo organizador de algo que se denomina la mesa de monitoreo para estudiar las condiciones de trabajo adecuadas y necesarias en el personal de salud. En este orden de ideas, ustedes pueden ver cómo está la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, la Asociación Colombiana de Fisioterapia, el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, la Asociación Nacional de Enfermeras, el Consejo Técnico Nacional de Enfermería, la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, también con su soporte estudiantil, el Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios, de Instrumentación Quirúrgica, el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, a quien yo represento el día de hoy, el Colegio Nacional de Bacteriología, la Asociación Nacional, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, la Asociación Nacional de Entidades de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, el Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social. Este grupo, como tal, tiene a cargo esta iniciativa que surgió hace apenas los últimos días a raíz de las múltiples denuncias y las múltiples noticias que muestran y dan fe de unas condiciones precarias, específicamente en el talento humano en salud y en ese talento humano en salud que la OIT ha denominado de primera línea. Sin embargo, quiero contarles que estas instituciones que ustedes ven acá también hacen parte de una gran coalición que se ha conformado también en los últimos días y que representa a muchísimas instituciones más, incluidas todas las disciplinas, de tal manera que el país empiece también a darse cuenta quién es el talento humano en salud en Colombia. En este sentido, y haciendo uso de el material que se socializó públicamente y que hoy es un material público, fruto de la primera rueda de prensa llevada a cabo apenas hace unos días sobre el análisis a estas condiciones de trabajo específicamente, encontramos que Colombia cuenta con un ABC, según el Ministerio de Salud, en materia de registro único nacional del talento humano en salud. Colombia habla de un talento humano en salud y ese talento humano en salud está representado por este cuadro que ustedes ven acá. En Colombia, el talento humano en salud no solamente está dado en la formación universitaria, donde está química farmacéutica, terapia respiratoria, terapia ocupacional, psicología, optometría, odontología, nutrición y dietética, medicina, instrumentación quirúrgica, gerontología, fonoaudiología, fisioterapia, enfermería y bacteriología.
El talento humano en salud también está representado por la formación que se da a nivel de tecnologías y a nivel de técnicos profesionales. Y en ese orden de ideas, a nivel de tecnologías encontramos tecnólogos en radioterapia, en radiología e imágenes diagnósticas, en radiodiagnóstico y radioterapia, en manejo de fuentes abiertas de uso diagnóstico y terapéutico, en regencia de farmacia, en citohistología, en atención hospitalaria. A nivel de técnicos profesionales, Colombia cuenta con dos formaciones que tienen que ver con citohistología y con atención prehospitalaria. Pero también entra todo ese personal que en el marco de la ley de educación hace parte de los procesos formativos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, es decir, las personas que se forman como auxiliares. Aquí encontramos auxiliares en servicios farmacéuticos, en salud pública, en salud oral, en enfermería y auxiliar administrativo en salud. Por eso este primer momento se denomina reconociéndonos, porque muchas veces creemos que el personal de salud o el personal de talento humano en salud solamente está representado por unos pocos y muchas veces no sabemos quiénes hacen parte de todo ese contexto y quiénes hoy en día están peleando por sus derechos, peleando por unas condiciones dignas, no solo de trabajo, sino con unas condiciones dignas en seguridad y salud en el trabajo. Como bien lo decía la Organización Mundial de la Salud, también hace apenas unos días, ha hecho falta una pandemia para reconocernos. La pregunta que yo les haría a ustedes y que dejaría en el aire es, ¿y en Colombia nos reconocemos? ¿En Colombia nos reconocen? ¿En Colombia las mismas autoridades reconocen cuál es todo el talento humano que existe en salud? En Colombia reconocemos que todo este talento humano en salud hoy puede estarse viendo expuesto a diferentes condiciones de exposición frente al tema de la pandemia y frente a otras condiciones en seguridad y salud en el trabajo que históricamente han sido cuestionadas. Pues bueno, esa pregunta es la que queda hoy acá. Y vuelvo y digo lo que dijo la OMS. Ha hecho falta una pandemia para reconocernos. Ojalá podamos empezar a reconocernos nosotros mismos como profesionales del talento humano en salud que con sus diferentes saberes, actuares y fundamentaciones buscan favorecer la calidad de vida de la población en Colombia. El reconocimiento de las profesiones, del talento humano en salud, de los profesionales en salud, también está respaldado por el Ministerio de Salud. Ustedes encuentran en este pantallazo un documento que se denomina Perfiles y Competencias Profesionales en Salud. Y se acompaña de una frase muy significativa, una frase que hoy nos pone a pensar. Perspectiva de las profesiones, un aporte al cuidado de la salud, las personas, familias y comunidades. Este documento es de hace 4 años, del año 2016. En el mismo, solamente para tener presente, se refleja cómo la construcción en el marco de competencias de todo lo que son los profesionales en salud en Colombia data desde el año 2009, cuando todas las asociaciones científicas y colegios profesionales que ya se estaban empezando a conformar o a proyectarse generan las primeras propuestas para analizar cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestros perfiles, cuáles son nuestras competencias con una visión a futuro. ¿Y esto para qué? Pues para poder permitirnos a nosotros mismos asumir nuevos retos, nuevos desafíos, retos y desafíos conectados con el conocimiento, con la tecnología, con nuevas visiones políticas, con nuevas técnicas de atención. Hoy yo les puedo decir que si nosotros miráramos esos documentos, si miráramos ese marco, ese perfil profesional de cada una de estas disciplinas, profesiones en el país, todas nos tendríamos que estar repensando, porque ninguna estaba preparada para la situación que estamos viviendo. Cuando hablamos de conocimiento y tecnología, quizás a veces
No sabemos qué tan cortos nos quedamos en predecir esto que nadie se esperaba vivir. Este documento que refleja el actuar de todas las profesiones y que marca nuestras competencias, también está respaldado por la Ley 1438, por la Ley 1751 y buscaba una conexión con todo lo que es el nuevo modelo de atención integral en salud MIAS y la política de atención integral de salud país. Esto para poder estar en sintonía con los avances y con las perspectivas de un Estado en materia de poder llegar de una mejor manera a atender las necesidades en salud de la población. Cuando nosotros hablamos de salud, es importante tener presente que la salud es un concepto que, dependiendo desde la perspectiva que se tome, no significa solo la ausencia de enfermedad. La salud, a partir del año 2001, está conectada con otros fundamentos muy valiosos que vienen desde la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. En ese orden de ideas, hablar de salud tiene que ver con bienestar. Hablar de salud tiene que ver con dejar de ver a la persona desde algo que se denominan dominios de la salud, es decir, qué tanto ve la persona, qué tanto escucha, qué tanto oye, cómo se mueve, qué tanto se mueve, si puede hacer este agarre, si puede extender el codo, si puede o no puede. Hoy en día, el contexto de salud también tiene que ver con algo que denomina la Organización Mundial de la Salud desde la CIF como otros estados de bienestar, otros dominios que tienen que ver con la salud. Y esos dominios tienen que ver con lo que hacemos, con nuestras actividades de la vida diaria, tienen que ver con esos dominios que nos permiten el ejercicio de diferentes roles, poder jugar, poder estudiar, poder trabajar, poder participar en sociedad con otros. Todo eso que hoy, fruto de la pandemia, casi que todos los habitantes del planeta Tierra estamos viendo de una u otra forma limitados y de una u otra forma restringidos. En un tercer momento, esta presentación entonces busca empezar a hablar y analizar el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y en este orden de ideas, tanto la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, nos llevan a analizar que el mundo ha tenido un tránsito. Antes, y para muchos de los que estamos aquí hoy presentes, hablábamos de salud ocupacional, perdón, qué pena, se activaron un micrófono y me está generando interferencia. Ya, hablaba. ¿Apagaste el tuyo, Esperanza? ¿O qué pasó? Se fue el audio. Esperanza, por favor, ¿revisas? Esperanza. Esperanza. Activa el micrófono porque no, es que alguien me cerró el micrófono. Listo, ya. Gracias. ¿Ya me ven? ¿Ya escuchan? Perdón. Sí, perfecto. Okay. Estás con la presentación. Listo, bueno. Entonces, según la OMS y la OPS, hay un tránsito para poder tener la claridad de cuáles son esos aspectos claves que diferencian la salud ocupacional y que posibilitaron ese tránsito a lo que es la seguridad y la salud en el trabajo y que hoy funciona como un sistema de gestión. Desde salud ocupacional, la OMS y OPS son claras en precisar que el enfoque era puramente laboral, de contrato laboral, se hablaba solamente de la responsabilidad del empleador, por lo tanto las acciones estaban concentradas en la empresa, contemplaba casi que siempre solo hablar de elementos de protección personal e implicaba una negociación entre empleadores y empleados. Hoy hablar de seguridad y salud en el trabajo tiene un enfoque desde la salud pública, tiene que ver con todos los trabajadores,
Se analiza más allá del lugar del trabajo, porque entran fuertemente el análisis de todos los determinantes sociales en salud. Tiene que ver con la responsabilidad de todos, es decir, aquí no es solo responsabilidad del empleador, aquí hay responsabilidad de los actores que acompañan a ese empleador y hay una responsabilidad que a veces cuesta mucho y nos cuesta todavía en Colombia, que es la responsabilidad y la cultura del autocuidado por parte del trabajador. Hablamos de determinantes de la salud, hablamos de todos los actores sociales y hablamos de la protección de la salud como un derecho. Hoy esto no se negocia, es un derecho. Hablar de seguridad y salud en el trabajo hoy no podría ser un aspecto de negociación porque es un derecho y allí es donde empezamos a entender cómo desde diferentes movimientos que se gestan a nivel mundial y que también se ven representados en el contexto colombiano, se habla de esto, de un derecho como tal. Según el Encuentro Internacional Intersectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, Alianzas, Experiencias, Retos y Desafíos, organizado por el Ministerio de Salud hace apenas menos de 2 añitos, en octubre 5 de 2018, se hacía una pregunta muy importante y era, ¿qué determina la salud de los trabajadores? En ese orden de ideas se dice que lo que la determina como tal no es solamente la relación salud-trabajo desde un enfoque tradicional, sino que la determina también la calidad de vida en el trabajo desde un enfoque holístico, los determinantes sociales de la salud, donde entran en juego las condiciones de empleo versus las condiciones de trabajo. Son 2 aspectos diferentes. Y se hace un énfasis muy importante en lo que son los determinantes sociales y ambientales de la salud en el trabajo. Esto desde un enfoque multicausal, donde el saber de las multidisciplinas es necesario y es totalmente válido, desde un enfoque multisistémico, desde acciones intersectoriales y donde también entra en juego las famosas metas de desarrollo sostenible y los objetivos de milenio, en los cuales sabemos muy bien que como Colombia, como país, como Estado, pues no es que los resultados hayan sido lo más satisfactorios. Ahora bien, esta gráfica que yo les quiero mostrar acá, que funciona como un semáforo, nos lleva a ese otro momento que yo he denominado otras líneas de frente, aquellas de las que no se habla. Si miramos el semáforo, en rojo vamos a encontrar a esos profesionales de los cuales la OIT nos habla como profesionales de línea de frente. Y aquí están específicamente unos ejemplos de los que estarían a nivel hospitalario. Profesionales en unidades de cuidado intensivo, profesionales en unidades de cuidado intermedio. Pero yo les invito a que reflexionemos sobre lo que pasa en el color amarillo y en el color verde. ¿Por qué? Porque de todo ese conjunto de profesiones que se les mostró a ustedes al comienzo, aquí entran muchas. Y aquí les invito a que reconozcamos, uno, ¿qué hace un terapeuta ocupacional? Un terapeuta ocupacional también está en UCI, también está en cuidados intermedios. Y es tan preocupante la situación que desde el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional mañana sale un comunicado dirigido a toda la sociedad, a toda, para que identifiquemos los actuares, los saberes y las competencias profesionales que también hace que hayan este tipo de profesionales en esa primera línea de frente. Pero hay terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos que trabajan en otros escenarios que parecieran estar invisibles para el Estado y para la sociedad colombiana. Nos dicen todos los días que la población de mayor riesgo está en los adultos mayores y por eso hay una restricción de que ellos no pueden salir. ¿Cuántos de ustedes tienen hoy un adulto mayor, por ejemplo, asistiendo a un hogar día? ¿O cuántos de ustedes pueden tener o saben de alguien que tienen un adulto muy probablemente con discapacidad en un hogar geriátrico, en una unidad de rehabilitación?
que recibían o siguen recibiendo terapias domiciliarias. Ahí, detrás de esas instituciones, muy probablemente hay un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, un psicólogo. Ellos no se ven expuestos, yo les dejo la pregunta. Claro, tienen un nivel de exposición diferente, pero aquí la pregunta es, ¿no merecerían también unas condiciones adecuadas y favorables en seguridad y salud en el trabajo? Y en verde, dejamos a aquellos profesionales, yo hablo muy desde lo que conozco, desde mi disciplina, pero al estar en equipos de rehabilitación también sé y conozco lo que hacen otros profesionales. Y hablamos entonces de todos aquellos que hoy presentan una condición de vulnerabilidad diferente, porque si bien no están en esos espacios, se están viendo afectados en términos de calidad de vida, porque son profesionales que dejaron de trabajar, porque son profesionales que se dedicaban a eso que en Colombia llamamos el trabajo independiente. ¿Cuántos de ustedes no tienen hijos a los que en el colegio o en muchos escenarios, incluso clínicos, les dicen, mire, ese muchachito necesita terapia ocupacional, necesita fonoaudiología, incluso psicología? Bueno, muchos de esos profesionales están hoy en el sector de la educación y sabemos que los niños por eso están guardados, porque son un foco de transmisión. Sin embargo, en esas instituciones educativas, en muchas de Colombia, hablamos de instituciones que hacen procesos de educación inclusiva. Y ahí hay fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicopedagogos, que hoy están por fuera, tienen contratos de trabajo suspendidos o que simplemente no saben qué va a pasar con ellos. También tenemos los profesionales que se dedican a la atención de población infantil, de población adulta a nivel domiciliario y vemos que en ese semáforo en verde, quizás como lo menos preocupante, se quedan esos profesionales que trabajan en algunas instituciones del Estado, sobre todo con poblaciones vulnerables. Por ejemplo, para quien no lo sabe, un terapeuta ocupacional trabaja en todos los procesos de resocialización y de inclusión de población vulnerable como habitante de calle, consumidor, población consumidora. Hay profesionales también en otro tipo de espacios, en hogares del ICBF, en espacios donde a veces pareciera que la sociedad desconoce que existe también población con unas condiciones de salud y con unas condiciones de vulnerabilidad diferentes. ¿Y cuál es nuestra realidad entonces? Bueno, pues nuestra realidad tiene que ver con algo que hoy se está celebrando en el mundo y esta infografía es la que publica la Organización Internacional del Trabajo para hoy. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2020. Detengamos la pandemia. La seguridad y la salud en el trabajo puede salvar vidas. Y esta infografía corresponde a un documento muy interesante, muy importante, que yo les invito a consultar y a leer a todos. Se encuentra ya disponible en la web, donde la Organización Internacional del Trabajo presenta de una manera muy detallada un análisis de todos estos factores respecto a la pandemia que estamos viviendo. También desde la Organización Internacional del Trabajo se ha dicho que a partir de la declaración del centenario de la OIT, adoptada en junio del año 2019, se declara que las condiciones de trabajo deben ser seguras, deben ser saludables y que son fundamentales para un trabajo decente. Aquí nos surge entonces otra pregunta. ¿Qué trabajo decente vive hoy el personal de salud, el talento humano en salud en Colombia? Hay muchos países que todos los días nos muestran que las condiciones son realmente preocupantes a nivel global. Pero centrémonos a nivel de Colombia. ¿Qué ha venido pasando? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las cifras reales que desconocemos? ¿Cuál es la intervención en esos otros escenarios que quedan en amarillo y en verde en el semáforo que yo les mostraba? Eso tiene que ver con trabajo decente.
Y lo otro que aquí les quiero dejar como mensaje es, en el talento humano en salud, que en estos momentos desde los colegios profesionales también implica el diligenciamiento de un censo nacional que está circulando y que yo les invito a diligenciar independientemente del área o sector en el que estén laborando. También buscamos reconocer algo hoy en día, y esa era una propuesta que hacíamos desde terapia ocupacional. Reconozcamos a todo ese talento humano en salud con discapacidad. Donde yo trabajo y trabajo en una IPS, fundación, yo les puedo decir que tengo compañeros de talento humano en salud con discapacidad. Los reconocemos, sabemos dónde están, sabemos cómo son sus condiciones, o simplemente podemos seguir creyendo que por ser población con discapacidad no puede llegar a estudiar, ni mucho menos ser talento humano en salud. Déjenme decirles que sí los hay, y muchos. Hoy tratamos de identificarlos. La Organización Internacional del Trabajo dice que esto cobra más significancia hoy en día, más aún cuando tenemos que garantizar esas condiciones en el trabajo. Y resulta indispensable para poder manejar la pandemia y para algo que en terapia ocupacional es fundamental, el retorno al trabajo. Porque uno de los efectos más graves de la pospandemia es el retorno ocupacional, es el retorno laboral. Y de eso todavía no estamos hablando. No estamos hablando de los procesos de rehabilitación. No sabemos qué está pasando, más aún cuando todos los días llegan muchas fuentes de información, estudios que lo llevan a uno a reflexionar y a pensarse cuáles son realmente las secuelas de este COVID. Hoy leía un estudio que sale ya de cómo se está encontrando una asociación del virus y amputaciones a nivel de miembro inferior por el compromiso básicamente vascular. Esta es una de las infografías lanzada hoy por la Asociación Colombiana de Salud Pública en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí básicamente se dice cómo frente a la pandemia es fundamental dotar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, al personal de servicios generales, seguridad, proveedores, de todos los elementos de protección personal y de bioseguridad. Pero algo muy importante es la capacitación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se está capacitando? Podemos decir que la capacitación es que a usted todos los días le envíen un correo con una infografía y le digan, le comparto una infografía del COVID para que la lea. Eso es transmitir simplemente un mensaje. La capacitación tiene que ver con la interacción, la capacitación tiene que ver con la explicación, la capacitación tiene que ver con que el otro comprenda lo que yo estoy diciendo. Entonces no podemos decir que solo por enviarle mensajes en masa a un grupo de trabajadores ellos van a quedar capacitados frente al tema que hoy nos reúne. En este orden de ideas aquí aparece otra infografía. Esta infografía hace parte de la Gran Coalición por el Talento Humano en Salud, cuyo lema es Unidos por el Trabajo Decente y la Vida Digna. Y aquí se plantea y se invita a todos los colombianos y al personal de salud a un gran plantón nacional para este jueves 30 de abril a las 7 a.m. en los lugares de trabajo, clínicas, hospitales, unidades de rehabilitación, todos los espacios. Lo que ustedes ven aquí en la parte inferior es simplemente el logo de todos los colegios y de todas las sociedades científicas que respaldan esta postura. Se dice que el riesgo de contagio es mayor para algunos trabajadores, en particular aquellos en primera línea de emergencia. Claro que sí, pero también nos dicen que las medidas de control de riesgos deben adaptarse específicamente a las diferentes necesidades de los trabajadores. Es por esto que en el marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, también se ha generado esta otra infografía, donde se invita y se hace un llamado urgente al uso de elementos de protección ya y a la seguridad en el trabajo ya. Esto desde una gran coalición.
Ahora bien, quiero compartirles, me dicen por favor si lo ven, aquí está, esto es información pública, es la información que se socializó hace apenas unos días con el boletín número 1, que comprende un periodo de aplicación de marzo 29 a abril 12 de 2020, sobre el primer análisis al monitoreo crítico de las condiciones de bioseguridad en el personal de salud en Colombia. Todo esto desde todos estos colegios profesionales que ustedes ven acá, todos estos. ¿Qué podemos encontrar aquí de manera muy general? Pues básicamente reconocer quién es el personal de salud, pero miren ustedes que aquí datos importantes del registro llevado a la fecha de corte, el promedio analizado refleja que el 80% del personal del talento humano en salud está dado en mujeres. No sabemos si es porque las mujeres somos más juiciosas a la hora de hacer una tarea, de diligenciar un instrumento, y también pues somos conscientes de que el monitoreo se está aplicando, está circulando. La idea es que ustedes a partir de esto le hablen a sus compañeros, a sus gremios, de este monitoreo que se está haciendo para que podamos seguir teniendo una mayor cantidad de datos y la información pueda ser significativa. Un monitoreo pues evalúa una acción e implica un ajuste constante del desempeño y se hace específicamente sobre las condiciones de bioseguridad del personal de salud y su impacto en el salud y el bienestar. Otros datos importantes es esto que encontramos ya al 2020, publicado en Science Diet, donde nos hablan que las condiciones de bioseguridad en materia de epidemias respiratorias tienen que ver también con la buena organización y la buena definición del tráfico de pacientes. Esta fue una medida que tuvo un éxito importante en aquellos países que de una u otra forma han logrado salir un poquito más adelante. Y esto fue lo que mitigó la propagación en un ambiente de comunidad, hospital, comunidad. Pero también nos dicen que esto sale mucho más económico, más barato que otro tipo de acciones que a veces empiezan a tomar. La ficha técnica de este monitoreo es esta que ustedes ven acá. Aquí básicamente encontramos a la fecha de corte una respuesta de 632 personas con un muestreo por conveniencia, con una aplicación de encuesta virtualmente, con un estudio que inicia el 29 de marzo y que a hoy sigue circulando y que tiene estimado como fecha de cierre, pues una vez se termine la emergencia. Los resultados se tomaron al corte de 15 de abril y tenemos 3 tipos de preguntas. Preguntas relacionadas con información individual y laboral, con información institucional, con condiciones de bioseguridad y una cuarta categoría respecto al impacto en la salud y la precarización en el trabajo. De manera importante, ¿qué encontramos? Fíjense ustedes, en la caracterización no son solo unas disciplinas las que responden. Miren ustedes los participantes de todas estas disciplinas. Claro, hay una representatividad muy importante del personal médico, del personal de enfermería, de los terapeutas respiratorios, fisioterapeutas, instrumentadoras quirúrgicas, pero realmente hay una importancia de todos los talentos que están ahí en ese grupo tan inmenso que a veces no conocemos. La mayoría de ellos reportan estar afiliados a la ARL pública y uno de los datos más relevantes tiene que ver con el tipo de vinculación laboral. Y el resultado grueso a esta fecha de corte nos deja una preocupación hoy en este día que hablamos de un trabajo digno, de un trabajo decente, de unas condiciones mínimas y máximas de seguridad y salud en el trabajo. Y tiene que ver con que el 45% del personal sanitario, el personal de talento humano en salud en Colombia, no dispone de condiciones laborales dignas.
puesto que un 45% de la muestra analizada tiene una forma de vinculación laboral indirecta. ¿Qué significa lo indirecto? Pues que no se cumple con las condiciones que realmente respaldarían lo que sería un trabajo con todas las garantías. La mayoría de las personas que contestaron la encuesta se ubican en instituciones de tipo privado, seguidas de instituciones de tipo público, y aquí en este tipo de instituciones ingresan todas las instituciones, no solamente hospitales. Y viene algo muy importante y es, ¿qué se encontró respecto a las condiciones de bioseguridad? Pues los resultados ustedes lo están viendo acá en la presentación. Resultados realmente tristes, resultados que lo dejan a uno pensando, porque se analiza el nivel de no cumplimiento, el porcentaje de no cumplimiento, y la conclusión más grande es que a hoy existe un incumplimiento de medidas de control que representan un riesgo de contaminación del talento humano en salud en Colombia, aumentándose así la posibilidad de contagio en la comunidad y la disminución de la capacidad sanitaria para atender la emergencia. ¿Qué llama la atención de estos resultados? Uno, que las IPS no disponen de sistemas de ventilación, de tal forma que se garantice una circulación del aire. Dos, que las IPS no han dispuesto a hoy con espacios para que el personal se duche al momento de terminar su jornada laboral. 3. Se considera que los elementos de protección individual por parte de las IPS, ellos consideran que son suficientes y son apropiados, pero esto es insuficiente. Y lo otro es que existe un nivel de incumplimiento del 47.2% en materia de procesos de inducción o de reinducción a nivel de bioseguridad para el talento humano en salud. Un 38.6% de las IPS reportadas por quienes contestan a esta fecha, esta encuesta del talento humano en salud en materia de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, también nos cuenta que no disponen de protocolos especializados de bioseguridad. Y miren ustedes, aparece un 33.5% donde a la gente ni siquiera le han dado capacitación. En este orden de ideas, pues los resultados aparecen en todo este documento. Hay otros resultados importantes, pero quiero cerrar esta presentación con algo que nos llamó muchísimo la atención y que yo les puedo decir a ustedes que muchos vivimos, empezando por quien les habla. Entonces, ¿cuáles han sido las afectaciones de las condiciones laborales del talento humano en salud en Colombia? Primero, y muy dolorosamente, porque nos lleva a que quienes hemos estudiado todo el tema de discapacidad nos sentimos como en el siglo XVIII o en el siglo XIX, y es la discriminación de la misma comunidad, la falta de información que lleva a esa discriminación. En segundo lugar, y de manera muy importante, una disminución del salario. Los reportes que nos han llegado hablan de disminuciones salariales del 30 hasta el 50% del ingreso. Aumento de los horarios de trabajo, es decir, se disminuye el salario, pero usted tiene que seguir trabajando el mismo número de horas o incluso más. Excesivo aumento de la carga de trabajo, insinuación de renuncia voluntaria y de licencias no remuneradas en un 5%, y también aparece el tema de acoso laboral en un 6%. Lo otro que encontramos acá es es básicamente esto. Las condiciones laborales a hoy del talento humano no dan garantías a los trabajadores en materia de seguridad social, ni de continuidad, ni de remuneración adecuada. Y lo otro que se encuentra en este monitoreo es una afectación a nivel mental muy importante en el talento humano en salud. Estas condiciones han llevado a que los colegios profesionales, el colegio profesional que yo represento, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, sigamos en el tema, sigamos trabajándole al tema,
Sigamos pidiendo reuniones, sigamos buscando espacios donde esto llegue a ser visible. ¿Por qué? Porque esto no circula en las noticias. ¿Qué noticiero nos ha hablado de las condiciones reales, soportadas en cifras ya, de el verdadero comportamiento de lo que está pasando en el tema? Yo no he visto el primero, claro, todos nos dicen, la gente protesta porque no tiene elementos, no hay elementos, los trabajadores se quejan, pero si nosotros damos información, qué bueno poder dar información soportada en estudios, y más en estudios que adelantamos los mismos gremios profesionales. Importantísimo saber que cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, no hablamos solamente de lo físico, estamos hablando de un individuo que tiene una familia, que tiene un contexto social, de un individuo que se está viendo discriminado, de un individuo que está viendo afectada su salud mental. Y en ese orden de ideas le empiezan entonces a uno a quedar múltiples interrogantes de lo que está pasando y de todo lo que esto implica. Desde los colegios profesionales también se está aplicando el primer censo de talento humano en salud, un censo que busca rescatar información más específica de todos los temas, del impacto de la pandemia en la vida, en eso que nosotros determinamos o llamamos más bien como determinantes sociales. Si nosotros vemos entonces toda esta problemática, podemos comprender que realmente cuidar a los trabajadores de salud es cuidar a todos los ciudadanos, que implica un trabajo de muchos actores, pero que deja una reflexión muy profunda y es, este tema no es nuevo en Colombia. ¿Cuál ha sido nuestro nivel de preparación? Sí, nos tomó por sorpresa una pandemia que nadie se esperaba, pero entran en juego múltiples análisis realmente de qué estamos entendiendo por seguridad y salud en el trabajo. Entra un factor en análisis que se ve desde el punto de vista de economía y es ¿quién es vulnerable? En este momento todos somos vulnerables, porque una definición de la economía dice que cuando a usted se le afecta su calidad de vida, su mínimo vital, ese día usted también pasa a ser una persona vulnerable. Vulnerable no es solo la persona que por diferentes factores está durmiendo en una alcantarilla, no. Vulnerable puede ser cualquiera en cualquier momento de su vida. Y hoy es una situación global que muchos están viviendo más que otros, pero donde el talento humano en salud también la está viviendo. Con eso cierro la presentación. Muchísimas gracias y pasamos al espacio de preguntas. Olguita, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Esperanza, por esta ilustración, esta presentación que realmente pues por diferentes medios tratamos de hacerla extensiva porque pues como pueden ver nos vincula a todos como profesionales de la salud desde la Universidad Nacional y en la Facultad de Medicina naturalmente muy motivados y muy interesados a promover todas las acciones que estén a nuestro alcance para que precisamente por nuestro hospital universitario, por nuestros profesionales en formación de toda la facultad y de las facultades de enfermería, de odontología y todos los que se relacionen, realmente podamos trabajar tanto hacia adentro como hacia afuera. En este momento quisiera darle la palabra a nuestro auditorio. Si tienen preguntas, por favor, para que nos la pongan en el chat. Dice José Concepción Pinzón, teniendo en cuenta esta información, ¿qué puede hacer cada profesional para mejorar esta condición? Pues realmente los profesionales lo están haciendo bien. Primero que todo, por ser profesionales de talento humano en salud, bien o mal tenemos un nivel de conocimiento y de formación distinto al de la población, pero no vale solo eso. El profesional no puede defenderse si no tiene las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo, en sus sitios de trabajo. El profesional lo que sí puede hacer es muchas acciones de educar a quienes hacen parte de su propia red. En ese orden de ideas, yo creo que el nivel de
de responsabilidad y de toma de conciencia que tenemos nosotros es un poco distinto al que tiene la comunidad en general. Yo creo que en la medida en que nosotros mismos eduquemos y enseñemos a los otros, estamos haciendo un aporte, estamos colocando un granito de arena a todo este tema, pero el profesional hoy necesita unas condiciones dignas y unas mejores condiciones de desempeño. No te escucho, Olguita. Ya, Olguita. Perdón. Acá nos dice Carolina Jaimes, con este panorama que es muy claro, ¿cuáles pueden ser las expectativas del cuerpo de salud frente a la pandemia? Es decir, ¿cuáles son los escenarios que se pueden llegar a presentar? Bueno, nosotros hemos analizado diferentes escenarios. Esos escenarios tienen que ver también con el comportamiento de contagio. Este primer informe de monitoreo expresa como postura de todos los colegios, y lo expresó así en ese momento, una preocupación por la reapertura tan rápida y la reapertura de diferentes sectores sin que se garanticen las diferentes condiciones de autocuidado. En ese orden de ideas, les voy a dar un ejemplo de algo que a mí me impactaba ayer. Supuestamente estamos en una cuarentena, solo unos sectores se han reactivado de manera progresiva, pero ayer las imágenes de los noticieros lo dejaban a usted con la boca abierta. Cientos de vendedores ambulantes, el señor paseando 10 perros, y uno lo que dice acá es dónde están las medidas de control y dónde está ese autocuidado en nosotros mismos. El panorama que nosotros hemos analizado reconoce que debe haber un equilibrio entre lo económico y lo clínico, pero también es importante que la reapertura de los diferentes sectores se dé de una manera responsable. Y esa primera manera responsable se tiene que dar desde quienes nos rodean. El único sector que no ha parado es el sector salud. Hay muchísimas IPS de rehabilitación que no han parado. Hay instituciones de atención a la discapacidad que no han parado. La pregunta ahí es, ¿qué se está haciendo para garantizar las condiciones de seguridad y de salud en ellos? Porque a veces la toma de conciencia o la perspectiva que tienen muchas IPS es que eso es problema del que está en el hospital. A mí no me toca porque de pronto aquí no me voy a contagiar. Y eso es muy grave y preocupante para Colombia. Sonido. Nos pregunta Aldemar Alarcón si se tiene conocimiento de cuántas IPS tienen formalmente el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con los funcionarios para llevar a cabo su gestión y no solamente la vigilancia que se hace en los grupos de epidemiología o las jefes de enfermería en caso de brotes o contaminación de salas o UCI, en este caso la pandemia y elementos de protección personal para el personal de las IPS. No tenemos un dato, de por sí, por eso la importancia de que los diferentes colegios profesionales divulguen el monitoreo, divulguen el censo de talento humano en salud, porque realmente de allí se espera obtener información muy valiosa. No conozco un dato específico de este tipo de IPS, y lo otro es a veces qué se entiende por IPS. Porque es que incluso cuando usted presta un servicio de terapia domiciliaria, usted actúa como una IPS, por eso es que usted debe tener un RETUS. Entonces, toda esa es la información que se está tratando de recopilar y es información que va a estar disponible para los diferentes colegios profesionales. Bueno, profesora Esperanza, pues si usted me lo permite, yo voy a tratar de complementar esa respuesta. Vale, gracias. Es curioso que el Sistema General de Riesgos Laborales y con su reglamentación precisamente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se extendió en los plazos para que las empresas, y esto incluye
hospitales, IPS y toda clase de organización, tuvieran el diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se tenía previsto que para junio de este año pues empezaba a hacer la vigilancia sobre el cumplimiento de la resolución 0312 de 2019, de 2019 sobre estándares mínimos. Y fíjense que llega la pandemia y nos toma por sorpresa, y es hasta hoy día cuando las personas realmente empiezan a preguntarse por la seguridad y salud, por los elementos de protección personal, por la bioseguridad y por algo que hemos venido analizando, y es que estamos concentrados naturalmente en lo que es la atención al peligro biológico en este momento por el virus, pero que no podemos dejar atrás la serie de condiciones adversas a las que se ve enfrentado el personal de la salud y en general pues todos los trabajadores de los diferentes sectores. Es ahí donde realmente a nivel estadístico pues carecemos de un sistema de información que nos permita tener datos estadísticos, que nos permita realmente poder tener unas cifras de lo que implica la morbilidad y mortalidad por temas tanto de accidente de trabajo como de enfermedad laboral. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta. Sí, me gustaría opinar, Rosa Lucía. Olga Beatriz. Siga, doctor Tunde. No, yo quisiera inicialmente ratificar el agradecimiento por la invitación. Me parece que la ponencia es muy interesante lo que hace Esperanza, Pancha, como le digo yo. Creo que es una mirada bien importante. Una muestra de 600 y pico personas del sector. No sé, considero que es bastante buena, que nos permite tener una imagen muy real de las condiciones. Yo no dudo en que las condiciones de trabajo, dependiendo de las regiones, hay unas con mejores opciones, pero a la medida que se alejan de los centralismos, las cosas son muy complicadas. Cuando un hospital, los trabajadores dicen que les deben 6 meses de salario, pues el hospital no tiene ni para el salario ni para nada. El asunto es absolutamente crítico. Por eso me parece que la presentación es muy buena. No comparto algún planteamiento, y yo creo que es la juventud de Esperanza, pero el Seguro Social y la época del programa de salud ocupacional no ha sido, a mi modo de ver, borrado en lo técnico. Yo no creo que se pueda decir que eso se centraba en los elementos de protección. No es cierto. La higiene industrial se hacía, se tenía la, la multidisciplinariedad en el enfoque. Lo que llamábamos equipos de salud del trabajo eran multidisciplinarios. Se hacía a mi modo de ver, una mejor vigilancia de las empresas que hoy, y eso pues se perdió, y sabemos por qué. La privatización del modelo hace que el asunto deje de ser como que su objetivo es la salud de los trabajadores, sino la rentabilidad económica, y eso es lo que afecta a todo. Hoy no se califica una enfermedad profesional porque haya dudas de exposición, sino para tratar de que el otro la pague. No la ARL, sino la EPS, y ahí está el conflicto. El trabajador no cuenta. Entonces me parece que eso vale la pena revisarlo. Los estándares mínimos no son la solución. El sistema de gestión de la salud, seguridad y salud del trabajo no es la solución. Yo sigo pensando que ahí se cometió un grave error, pero esa es la orientación que planteó la OIT, pero no es suficiente. Los estándares mínimos fueron cada vez más chiquitos. Imagínense solamente este detalle: la acreditación significa 2 años con estándares mínimos buenos. Eso es una cachetada terrible a lo que es acreditación de alta calidad, pero en eso estamos, y hay gente que defiende que eso es muy bueno. Me parece que el tema por ahí es crítico. La calificación de la profesionalidad en la enfermedad directa, yo lo comenté en el Comité de Sociedades, en el COPERSO, el tema se aprobó como que sea para trabajadores de la salud,
y dice, a mi modo de ver ahí en la lista están buena parte de los que mencionó Esperanza y los demás. No quiere decir eso que enfermedades asociadas con el tema de la pandemia, con el virus, en una profesión como, no sé, una persona que hace terapias en un hogar, ahí haya una persona, vaya a una casa a atender a alguien y se resulte positivo, no se pueda demostrar la causalidad. Ese trabajador, así no esté en la lista especial, específica, puede demostrar esa relación de causalidad y tendría que reconocerse. Obviamente que no va a ser fácil. Mesoteliomas con trabajadores del asbesto de toda su vida nos los han cuestionado las aseguradoras. El tema no es tan fácil y eso es absolutamente obvio, pues se cae por su propio peso, pero eso se da. Entonces me parece que vale la pena como profundizar un poco en ese enfoque, porque no es ninguna de las dos es una solución. La seguridad de salud del trabajo hoy no está siendo cumplida esencialmente. Los plazos que el ministerio da lo alarga 3 meses, 6 meses, un año, y no ha tenido cómo empezar a vigilarlo. De eso, con absoluta seguridad, no hay nada. Y en las exigencias que salieron ayer para las empresas que se abren, dice que sí, que tenga seguridad y salud en el trabajo. Me parece que eso es muy poquito. Como decía yo en la reunión de Coperso, y como esperamos decir en la prensa, lo bueno que tiene la pandemia es que ha puesto encima de las mesas de todos el análisis de la importancia de la fuerza laboral para la economía. Me parece que eso es fundamental. Un trabajador sano, no solamente por el tema del virus, sino porque es el que mueve la economía, es el que genera la riqueza. Me parece que esa es una de las bondades de la pandemia. Jairo Claro Luna, que en una sí, reunión que teníamos un poco antes, afirmaba que además le dio como un respiro a la naturaleza, dejando de contaminar, que también me parece que es supremamente importante. Esos comentarios de mi parte. Gracias, Olga Beatriz, Esperanza, muy amable. Pues doctor Juan Vicente Conde, muchísimas gracias por sus comentarios, realmente sobre el tema muchísimo para debatir, para ampliar, para profundizar. Efectivamente, el doctor Juan Vicente Conde pues hace parte del Comité Permanente de Sociedades Científicas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y pues desde allí venimos igualmente haciendo pronunciamientos colectivos. En este espacio lamentablemente pues el tiempo se nos agota. Vamos a tener una sesión precisamente el día viernes 1 de mayo con la presidenta de este Comité Permanente de Sociedades Científicos, con Beatriz Carvalho, y pues en este espacio los seguimos invitando en Salud Unal Contigo para que sigamos trabajando por la revisión de temas del bienestar, de la salud y de todo lo que nos convoca como profesionales de la salud. Creo que ha sido un panorama muy amplio, el que también la profesora Esperanza nos ha compartido el día de hoy. Le agradezco su participación y pues bueno, nos vemos en otro espacio. Profesora Esperanza, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias por las preguntas, por los aportes. Y pues bueno, muchas gracias también al doctor Conde por rescatarnos esa parte histórica. Sí, todavía estoy chiquita en muchos temas, entonces muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y feliz resto de tarde. Chao, gracias. Bueno, agradecemos a la audiencia que por favor se vaya desconectando. Muchas gracias por su asistencia y por el día de hoy damos por finalizado nuestro programa. Los esperamos el día de mañana.